El siglo V a.C., más conocido como siglo de Pericles, fue el momento de mayor esplendor de Atenas, aunque el descontento de las ciudades de la Confederación de Delos iba en aumento debido a la política exterior. Atenas era la ciudad que dominaba el resto de Grecia y los ciudadanos sometidos querían la independencia. En el 550 a.C., la Liga de Peloponeso, dirigida por Esparta, decidió atacar a Atenas, y en el 431 tuvieron lugar una serie de guerras entre Coricira y Corinto, que era una aliada de Esparta. Atenas decidió meterse en medio para ofrecerse ayuda a la isla y por tanto Esparta decidió atacar a Atenas. Y así fue como comenzó la guerra del Peloponeso, que duró 80 años. Pericles decidió proteger a los habitantes detrás de una muralla, pero debido a las malas condiciones de higiene, ya que estaban todos aglomerados, se provocó una epidemia de peste, la cual mató a miles de personas, incluyendo a Pericles. La guerra finalizó con la victoria para Esparta, y esto hizo estragos en Atenas, que perdió su independencia en el 338 a.C., cuando el rey de Macedonia venció a los griegos y les sometió. Atenas estaba gobernada por 10 generales que cada año eran elegidos por 10 tribus ciudadanas. Eran quienes preparaban las expediciones de guerra, recibían a los enviados y dirigían la política. En las instituciones, los magistrados eran los que se ocupaban del cargo público y formaban parte de la administración del Estado. Los magistrados debían dar cuenta de su administración y estado del patrimonio cuando terminara su cargo, que duraba un año. Los antiguos arcontes eran magistrados que fueron jefes de la ciudad y los generales eran los magistrados más importantes. En la asamblea se reunían todos los habitantes y se decidían las leyes y decretos que eran propuestos. Seguían un orden. Primero decidía la asamblea y después el consejo obule daba el visto bueno definitivo. El consejo obule estaba formado por 500 miembros que examinaban y estudiaban los proyectos de ley y vigilaban a los magistrados. También se ocupaban de que los detalles de la administración cotidiana fueran bien. Se reunían en una colina, en unas gradas talladas en la roca, y en la primera plataforma se situaban los secretarios, en la segunda el orador. En el apartado económico, la élite ateniense vivía modestamente y sin grandes lujos. La economía se basaba en el comercio marítimo y la fabricación. La agricultura también era importante, pero no producía lo suficiente para alimentar a la población. El festival religioso más importante fue la Panathenaia, en honor a la diosa Atenea. En Atenas había 3 clases sociales: ciudadanos, metecos y esclavos. En primer lugar estaban los ciudadanos, que eran los hijos varones, mayores de 18 años, nacidos de matrimonio legítimo, es decir, de padre y madre ateniense. Los ciudadanos tenían plenitud de derechos políticos y solían dedicarse a la artesanía, al cultivo de la tierra o eran jornaleros. Luego estaban los metecos o extranjeros, que eran hombres libres extranjeros de nacimiento que residían en Atenas. No tenían derechos políticos y trabajaban en la cerámica y en la metalurgia. Por último estaban los esclavos, que carecían por completo de derechos civiles y políticos, además de que realizaban todo tipo de trabajos. Por otra parte estaban las mujeres libres, que solo podían casarse y tener hijos. Y luego estaban las hetairas, que eran mujeres extranjeras que influían más en la sociedad. En el siglo de Pericles las artes recibieron un gran impulso y se desarrollaron con bastante amplitud. Atenas llegó a ser la gran ciudad del teatro griego, ya que Pericles lo impulsó y favoreció con una serie de medidas prácticas y económicas. Los principales autores teatrales de esta época fueron Esquilo, Sófocles, Aristófanes y Eurípides. En el siglo de Pericles se construyeron hermosos templos, palacios y teatros. La línea recta era el elemento predominante de la arquitectura griega, desconocieron el arco y la bóveda. Utilizaron las columnas como un elemento primordial del templo. También la escultura fue muy importante en Grecia. Los artistas trabajaban para adornar las paredes de los templos. Esculpieron estatuas que representaban a sus dioses y atletas vencedores en los Juegos Olímpicos. Los más destacados escultores en el siglo de Pericles fueron Mirón, Fidias, Escopas y Praxíteles. Para acabar, hasta el final del período clásico, las prácticas más antiguas y las tendencias más revolucionarias de la evolución religiosa convivieron permanentemente. Pericles se negó a dejar que las creencias primitivas, aunque bárbaras, desaparecieran.